Dashrat Manjee. Supongo que usted nunca ha escuchado ese nombre. ¿Ah? Es un nombre, sí. Usted nunca lo ha escuchado, pero es un nombre famoso en la India. La verdad, Dashrat Manjee no es ninguna celebridad. En realidad fue un campesino muy pobre. Un día él estaba trabajando y su esposa tomó alimentos y agua para llevárselos al trabajo. Él era un agricultor y por el camino, pues vivían en una aldea perdida en medio de la nada en la India, y iba pasando al lado de una colina y esta mujer se resbala por la colina y cae y queda gravemente herida. Cuando se descubre lo que ha pasado con esta mujer, este hombre, Dashrat Manjee, no se tiene que aprender el nombre, simplemente el campesino de la India, este hombre toma a su esposa y trata de llevarla al hospital más cercano. El problema es que aunque había un hospital muy cercano, como a 1 kilómetro, había una formación rocosa que no los dejaba pasar, había una montaña que no los dejaba pasar. Así que este hombre cargó a su esposa en brazos, sangrando, a punto de morir, y tuvo que darle la vuelta a toda la montaña. Eso fueron 70 kilómetros. Ella no sobrevivió, ella murió en los brazos de su esposo. Así que él dijo: yo no voy a permitir que esto vuelva a pasar. No es posible que por estar acá, solamente por esta montaña, no podamos llevar a un enfermo al hospital. Así que agarró un cincel y comenzó a pegarle a la montaña. Y le pegó por un día, y le pegó por una semana, y le pegó por un mes, y le pegó por un año. Y así, después de muchas burlas, de aguantar hambruna, porque era un hombre muy pobre y no tenía los instrumentos, todo el mundo le decía que qué misión tan tonta. Después de 22 años, este hombre llegó al otro lado de la montaña, picando la pared con un cincel. Y al final lo que logró es que el trayecto entre su aldea y el hospital ahora es en efecto de 1 solo kilómetro y no de 70. Es increíble. Golpear una montaña por un par de semanas, eso es una terapia de duelo. Pero golpearla por 22 años, eso es un compromiso de amor. Hermanos, ustedes y yo tenemos una comisión más grande que romper una montaña para acceder a un hospital. Ustedes y yo tenemos que abrirnos paso entre las duras rocas del mundo incrédulo y abrir el camino para el evangelio. Y eso va a tomar mucho tiempo y va a requerir enfrentar los más grandes obstáculos. Pero el amor que nos motiva es más grande. Hermanos, mi mensaje para ustedes hoy es: sigan adelante con la antigua comisión de Jesús. Ese también es el título del sermón, quiero que se nos quede en la mente: sigan adelante con la antigua comisión de Jesús. Tenemos una comisión antigua, un llamado de hace mucho tiempo, y debemos seguir adelante como lo hizo este hombre. Vamos a leer acerca del Dashrat Manjee del libro de los Hechos, ¿les parece? Vamos a Hechos capítulo 21, versículo 37, y vamos a leer hasta el capítulo 22, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante: ¿puedo decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos del desierto. Pablo respondió: yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio les habló en el idioma hebreo. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo.
Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún con más silencio. Él continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí, y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. Porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije: Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron: quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Esta es la palabra de Dios, hermanos, para nosotros. Si usted fuera un lector desatento, usted diría: ay, venga, pero David volvió a leer el mismo texto que leyó Andrés al comienzo del culto. O, si yo fuera un predicador perezoso, tomaría el manuscrito del sermón sobre Hechos 9, que yo mismo prediqué hace unos meses, lo hubiera copiado, lo hubiera pegado y hubiera comenzado a predicar esta mañana. Pero yo confío en el Señor que usted no es un lector perezoso y que yo no soy un predicador perezoso. ¿Amén? Bien. ¿Sabe cuál es la diferencia principal entre Hechos 9, que es la primera vez que escuchamos esta historia, y Hechos 22? Que han pasado aproximadamente 25 años. Pablo está contando sobre el día en que recibió su misión y está diciendo: yo hasta ahora la he cumplido. De hecho, esa es la razón por la que está en Jerusalén. Pablo quiere llegar a Roma. Pablo trae una ofrenda, quiere dejarla en Jerusalén y luego quiere seguir hacia Roma. Así que él está cumpliendo esa antigua misión que había recibido hace 25 años. Es como el campesino indio diciéndole a su esposa después de 20 años: amor, llevo 20 años dándole a esta piedra y aquí sigo. Y es lo mismo que está haciendo Pablo. Pablo les está diciendo: miren, llevo 25 años predicando el evangelio y pienso continuar. Hermanos, hoy ven ustedes con una gran preocupación pastoral. Miren, tener el ánimo de servir apenas comienza la vida cristiana es muy fácil. No sé si a usted le pasó, cuando yo comencé en la fe, yo era el mejor evangelista de todos. Usted no se imagina.
Yo creí en Cristo y evangelizaba hasta a los policías acostados. Una cosa increíble. Me la pasaba hablando y hablando y hablando de la palabra. Pero después de años, yo llevo 16 años, 17 años en la fe, ese fuego inicial ya no parece estar ahí, o por lo menos no todo el tiempo. Y lo mismo pasa en todo, con un nuevo trabajo. Entra un nuevo trabajo. Su nuevo trabajo siempre va a ser perfecto. Dele un año, dele 2. Su nueva iglesia siempre va a ser perfecta. Dele un año, dele 2. Su nuevo matrimonio siempre va a ser perfecto. Dele 10 años, dele 15. Y me pregunto, ¿qué tanto se ha apagado el fuego apasionado de servir al Señor en cada área de nuestras vidas, amada iglesia? Hoy tengo 2 propósitos con este sermón. Primero, quiero convencerlos de que hay obstáculos en el mundo que van a tratar de que nosotros dejemos de cumplir la antigua comisión. Y ese va a ser el primer punto de nuestro sermón. Mi segundo propósito es mostrarles qué nos puede motivar para continuar con esta comisión aún después del paso de los años. Entonces, punto 1, los obstáculos. Punto 2, la motivación. Comencemos. Los obstáculos para continuar con la comisión. Recordemos que el autor del libro, ¿quién es? Lucas. Es el mismo autor del Evangelio de Lucas. Y es evidente, a medida que usted va leyendo el libro de Hechos, es evidente que Lucas intencionalmente está tratando de comparar a Jesús y a Pablo. Todo el tiempo los está comparando. Hay una gran similitud entre ellos y hay una gran diferencia entre ellos. La mayor similitud entre Pablo y Jesús, que usted la puede ver cuando lee el Evangelio de Lucas y después lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, es que ambos tienen que ir a Jerusalén como parte central de sus ministerios. Hay un momento en el Evangelio de Lucas que leemos a Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén y comienza a caminar hacia Jerusalén. Eso es lo que leemos en el Evangelio de Lucas. Luego, en el libro de Hechos, vemos que Pablo también tiene la misma determinación. Él dice, yo necesito llegar a Jerusalén. Está por allá en la región de Acaya y dice, yo necesito llegar a Jerusalén. Así que comienza a caminar y a moverse hacia Jerusalén. Eso lo hemos visto en los últimos cultos. Pero, aunque los dos tienen que llegar a Jerusalén, hay una diferencia fundamental entre ambos. Quiero que vean estos 2 pasajes que les voy a mostrar en este momento. Pónganles mucha atención. Miren la diferencia entre ellos. Lucas 9:51. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, cuando Jesús ya iba a morir, va a Jerusalén. O sea, va a ir a que lo maten. Pregunta, ¿a qué va Pablo? Miren el siguiente pasaje. Hechos 19:21. Este fue parte del texto que predicó el pastor Cristian. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, debo visitar también Roma. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Alguien la notó? Jesús, ¿a dónde iba a ir después de Jerusalén? A ningún lado. Jesús iba a Jerusalén a morir y después a resucitar y ascender. Pablo, en cambio, no tenía ningún plan de morirse en Jerusalén. Pablo dice, necesito llegar a Jerusalén y luego debo seguir hacia Roma. Bueno, y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esa comparación entre Jesús y Pablo? ¿Usted dónde sacó eso? ¿Qué tiene que ver eso con nuestro texto?
Bueno, tiene todo que ver, porque póngale mucha atención, Pablo está haciendo todo lo posible por mantenerse vivo, a diferencia de Jesús. ¿Será que Jesús trató de mantenerse vivo? Cuando llegaron los soldados, ¿el qué le dijo a Pedro? No me defiendas, llévenme. Cuando Judas lo iba a traicionar, ¿qué hizo? Traicióname. Tampoco le dijo nada a Pilato, es decir, Jesús ya sabía que se iba a quedar ahí. En cambio, Pablo está tratando de esquivar todo lo posible para que no lo maten. Y eso explica muy bien los pasajes que estamos viendo en Hechos 21. El sermón pasado sobre Hechos, el pastor Miguel nos hablaba de Pablo haciendo algo raro. ¿Se acuerdan que había unos hombres que tenían que practicar el rito de la purificación? ¿Y Pablo qué hizo? Se purificó con ellos. ¿Por qué? Estaba tratando de que los judíos no lo odiaran tanto. Miren, y sin embargo, no funcionó. Miren lo que dice Hechos 21-28. Dice, miren cómo calumnian a Pablo. Hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo, mentira, eso nunca pasó, y ha profanado este lugar santo. Pablo sabe que los judíos lo odian, pero Pablo está tratando de mantenerse vivo. Apenas los judíos dicen eso, se arma tremendo alboroto. Cogen a Pablo, Pablo llega a Jerusalén, los judíos lo acusan de esto y entonces se arma un alboroto. Todo el mundo se tira encima de Pablo y comienzan a golpearlo, comienzan a tratarlo mal. ¿Y qué tiene que pasar? Los soldados tienen que salir a rescatar a Pablo, porque los judíos estaban a punto de matarlo. Así que los judíos arrestan a Pablo. Realmente no saben por qué lo arrestan, es igualito a Jesús. A Jesús lo arrestan y no saben por qué, pero saben que tienen que arrestarlo. Lo mismo pasa con Pablo, arrestan a Pablo y ¿por qué lo arrestan? Ni idea, pero hay que arrestarlo porque si no lo van a matar. De hecho hay una escena, ahí al final del capítulo 21 hay una escena supremamente graciosa, no sé si usted se dio cuenta, pero Pablo le habla en griego al comandante, le dice, hey, ¿te puedo decir una cosa? El comandante le dice, ay, ¿tú hablas griego? Yo pensé que tú eras el egipcio ese que había levantado una revuelta de 4,000 asesinos contra Roma. Eso no tiene sentido. Es decir, el comandante vio que lo iban a matar, coge y lo rescata, pero él dice, este debe ser algún asesino, venga, lo llevamos a la cárcel y lo encerramos. Ahora, Pablo le dice, señor comandante, yo no soy ningún asesino. Yo soy de una ciudad llamada Tarso, y Tarso era una ciudad importante. Así que él le dice, déjeme defenderme, déjeme hablarle al pueblo y déjeme intentar calmar a esta gente. El comandante le dice, ok, inténtelo. Y Pablo lo intenta y comienza a defenderse. Él es bilingüe, cambia de griego a hebreo y comienza a hablar en hebreo y les dice a los judíos, mire, yo no odio a los judíos, todo lo contrario. Yo soy un fariseo entrenado por Gamaliel. ¿Sabe lo que implica eso? Gamaliel era uno de los maestros más importantes dentro de la secta de los fariseos. Así que el hecho de que él haya sido entrenado por Gamaliel es como si hubiera venido de la Universidad de Harvard, yo qué sé. Y le está diciendo al pueblo judío, mire, yo a ustedes no los odio. Lo que pasa es que mientras yo iba a Damasco, se me apareció un hombre llamado Jesús de Nazaret y me mandó a predicar a los gentiles. Bueno, cuando Pablo dice eso, las cosas empeoran y tratan de matarlo todavía más. Miren el versículo 22 del capítulo 22, dice, la multitud lo oyó hasta que dijo esto, entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Así que la defensa de Pablo finalmente no funciona, pero al mismo tiempo sí funciona, porque se lo llevan por allá y lo meten en un cuarto oscuro, así tipo aeropuerto, y por allá comienzan a interrogarlo y después vamos a ver que lo azotan. Pablo les dice, mire, yo soy un ciudadano romano, ustedes no me pueden azotar a mí de gratis.
Y el resto del libro de Hechos es Pablo tratando de esquivar la muerte. Pablo esquiva un complot para matarlo. Pablo esquiva un naufragio en el mar. Incluso esquiva la mordedura de una serpiente. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué? ¿Toda esa narración qué? El punto es, Pablo a toda costa está tratando de mantenerse vivo. Y la pregunta es, ¿por qué? Jesús fue a Jerusalén, pero fue a Jerusalén a morir. Pablo, en cambio, necesita llegar a Roma, porque necesita predicar el evangelio en Roma. Hermanos, nuestro camino como cristianos también está lleno de obstáculos. Va a haber un montón de cosas que van a tratar de detenernos. Parte de la forma en la que lo narré sin pausar el objetivo era ese, era que se acumulara, era como, trataron de matarlo como 20 veces y no pudieron. Bueno, lo mismo pasa con nosotros, hermanos. En nuestra cultura hay un pensamiento antibíblico que todo el tiempo nos bombardea. Dentro de nosotros está el pecado interior que trata de alejarnos del Señor. A nuestro alrededor está el pecado de otras personas, muchas de ellas personas que amamos, que nos obstaculizan el camino. Nuestra salud no es que ayude mucho, ¿verdad? Algunos hermanos, la salud no siempre nos ayuda. El dinero no siempre nos ayuda. Hay muchas cosas que están cooperando para que ustedes y yo no completemos la carrera de la fe. Y el problema es cuando ustedes y yo pensamos que el mundo es neutral, que el mundo no está tratando de atacarnos, que estamos acá en un lindo paseo. Pero fíjense la realidad de Pablo. Pablo está haciendo hasta lo imposible con tal de predicar el evangelio en Roma. Ustedes y yo no estamos llamados a ir a Roma, al menos no de la misma manera que Pablo. Pero ustedes y yo tenemos dos cosas en común con Pablo. Primero, estamos llamados a perseverar en santidad. Y segundo, estamos llamados a completar la gran comunión, la gran comisión, perdón. Hermanos, ¿qué obstáculos están evitando que completemos la carrera? Déjeme pensar en algunos. Amado hermano, tu situación económica está muy difícil. Entonces, ¿vas a tirar la toalla? Amado hermano, tu salud se está decayendo día tras día. ¿Y entonces vas a tirar la toalla? Amado hermano, tu trabajo parece abrumarte todos los días, ocupa tus fuerzas, tu mente, tu tiempo. ¿Y entonces vas a tirar la toalla? Amado hermano, tus hijos son difíciles y hasta rebeldes. Tu matrimonio es difícil. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Vas a abandonar a tus hijos? ¿Vas a divorciarte porque tu matrimonio es difícil? Resulta que el cristianismo no era tan fácil y estás atravesando una crisis de fe. ¿Entonces vas a apostatar? Ya pasó ese primer amor evangelístico que tenías apenas creíste en el Señor Jesucristo, pero hasta el día de hoy tus familiares y amigos no han creído. Entonces te vas a callar. Resulta que plantar iglesias y enviar misioneros al mundo musulmán no era tan sencillo, no era tan romántico como lo leíste en un libro hace 20 años. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Vas a abandonar ese buen propósito? El mundo, hermanos, está lleno de obstáculos. Pero qué gozo sería superarlos todos y terminar la carrera. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Este es Pablo muchos años después de los hechos que estamos leyendo, a punto ya de morir en Roma, porque él finalmente llega a Roma.
Y mire lo que le dice a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo 4, versículos 6 al 8. Dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Hermanos, ese pelear la buena batalla significa sobreponerse a todos esos obstáculos que acabamos de nombrar. Pero para que tú recibas esa corona, no puedes divorciarte hoy. No puedes dejar de evangelizar. No puedes acobardarte frente a la idea de plantar iglesias y enviar misioneros. No puedes dejar todo tirado solo porque no hay suficiente dinero en la cuenta. Ahora, amados, lograr esto no se puede solo con fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no alcanza ni para bajar de peso. Necesitamos algo mucho más fuerte que simplemente la fuerza de voluntad para sobreponernos a estos obstáculos que tratan de quitarnos la vida. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: la motivación para continuar con la misión. Hay un psicólogo llamado Viktor Frankl. Él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que él dice. De hecho, él no era cristiano, probablemente dijo muchas cosas en contra de nuestra fe, pero hay una idea de él que me llama mucho la atención. Él sobrevivió a los campos de concentración nazi. ¿Usted sabe qué es eso? Hay gente en Alemania que hoy no sabe qué son los campos de concentración nazi. Bueno, por eso lo pregunto. ¿Usted sabe qué son los campos de concentración nazi? Bueno, ese hombre vio a muchos prisioneros pasar por los campos de concentración y vio a muchos que murieron y a otros que sobrevivieron. Y él llega a una conclusión. Él dice: los que sobrevivieron es porque tenían una razón para vivir. Los que no tenían una razón para vivir, sencillamente se murieron en el campo. Y eso es cierto. Los versículos 6 al 21 del capítulo 22 nos cuentan el testimonio de la conversión de Pablo. Y ahí, cuando los analicemos, vamos a encontrar qué es lo que motiva a Pablo a mantenerse predicando por 25 años. La imagen central que atraviesa todo el testimonio de Pablo es la de los ojos. ¿Se acuerda que lo estudiamos hace unos meses? ¿Por qué la de los ojos? Bueno, Pablo va camino a Damasco, va en su caballo, está lleno de furia, quiere ir a arrestar a los cristianos, y entonces una luz resplandece muy fuerte, tan fuerte que lo deja ciego, y entonces Pablo cae del caballo. Cuando se levanta, resulta que no ve nada, eso es lo que dice el texto, y entonces solamente escucha: Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Señor, entonces, ¿qué debo hacer? Y el Señor Jesús le dice: ve a Damasco. Pablo no puede ver a causa de la luz, así que las personas que van con él tienen que cogerlo de la mano, llevarlo hasta Damasco. Y cuando llega a Damasco, hay un hombre llamado Ananías. Por Hechos 9 sabemos que Jesús habla con Ananías, aquí no nos lo dice, pero Ananías llega y habla con Saulo y le dice lo siguiente: hermano Saulo, recibe la vista. Eso es lo que Ananías le dice. Y entonces caen unas escamas de sus ojos y Saulo ve. Y por supuesto, eso es una metáfora. Lo importante no solo es la vista física. Él ahora ha dejado de ser un ciego espiritual para comenzar a ver las cosas gloriosas. Miren el versículo 14. Y él dijo, eso lo dice Ananías, ahí en el 22:14 dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado ¿para qué?
para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la palabra de su boca. En resumen, Pablo era ciego y ahora ve. Y no solamente recibió la vista para disfrutarla él solo, sino que además tiene un llamado. Miren el versículo 15. Porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, el llamado de Pablo no solamente era anunciar el evangelio en cualquier lado. Él tenía un llamado muy específico. Los versículos 17 al 21 nos narran que Pablo, después de su conversión, va a Jerusalén. Ahora, hay algo que de pronto no notamos en el texto, y es que hay un salto de tiempo de 3 años. Eso porque lo sabemos por lo que leemos en la carta a los Gálatas. Ahí hay un salto de tiempo. Pablo se convierte en el camino a Damasco y 3 años después va a Jerusalén. ¿Y qué pasa en Jerusalén? Bueno, allí mientras él está en Jerusalén con los demás discípulos, Jesús le dice lo siguiente, mira el versículo 21. Pero él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Esa, mis hermanos, es la antigua comisión de Jesús. Ir a predicar el evangelio entre los gentiles. Y lleva 25 años haciéndolo. Y lo que lo motiva es lo que él vio con sus ojos ese día. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Pablo vio? Para que ustedes y yo lo veamos y tengamos la misma motivación. ¿Qué es lo que Pablo vio con sus ojos? ¿Me ayudas a ponerla? Bueno, comenzamos hablando de mi abuela. Y ya les digo esto que tiene que ver con Pablo, no crean que simplemente me salí del tema. Esta foto tiene una historia bien particular. Los últimos meses de mi abuelita fueron como en un partido de fútbol, lo que se llama el tiempo extra. El año pasado, un domingo, ella estaba haciendo lo que todo cristiano debería estar haciendo un domingo. Estaba aquí, sentada, congregándose. Y a alguien le pegó la gripa. Acá se pegan muchas gripas, hermanos. Ustedes lo saben. Pero mi abuelita ha sufrido de leucemia por ya mucho tiempo. Entonces, eso se le convirtió en una neumonía. Estuvo hospitalizada 3 meses, varios meses, bueno, no me acuerdo exactamente, y eso casi la mata. Así que el hecho de que se recuperara y saliera del hospital fue un verdadero milagro. Y esa foto es cuando conoció a Catalina. Y eso fue como wow, la conoció. Tremendo. Ahora, durante esos meses, ella estuvo hospitalizada y su mente no funcionaba muy bien. Así que, gracias Andresito. Así que yo estaba convencido de que se iba a morir. Y aproveché para ir a hablar con ella y darle las gracias. Le dije gracias porque ella oró incansablemente por mí para que yo creyera en el evangelio. También tuvimos una conversación acerca de Colosenses 1. Yo le dije, Mau, ¿usted se acuerda de...? O sea, ella estaba todavía delirando, ¿no? Estaba con la mirada perdida, no entendía, apenas podía hablar. Y le pregunto como, bueno, ¿y usted se acuerda de quién es Jesús? Claro, Él es mi Salvador. Y por su sangre yo estoy reconciliada con Dios. La semana pasada, en Semana Santa, el Viernes Santo, fuimos a visitarla. Fuimos a almorzar con ella y toda la tarde jugamos parqués. Pero antes de almorzar, le preguntamos que qué había hecho esa mañana.
¿Y saben qué había hecho esa mañana? David, yo estaba haciendo mi devocional. Hermanos, en esa foto hay 86 años de diferencia. Cuando estamos como Catalina, estamos llenos de energía y queremos salir a comernos el mundo y a conquistar el mundo. Pero déjeme decirle una cosa, esa energía no es capaz de sostenernos hasta el final. Lo único que sí puede sostenernos hasta el final era eso que tenía mi abuela. Unos días antes de morir, estaba haciendo su devocional. En medio del delirio, se acordaba de Jesucristo. Y eso, mis hermanos, es exactamente lo que Pablo vio en el camino a Damasco. Pablo iba furioso a encarcelar cristianos pensando que él era el fariseo más importante y más justo sobre toda la tierra, y entonces brilla una luz y en esa luz alguien le dice: tú de justo no tienes un pelo, yo soy el justo. Miren lo que dice el versículo 16, miren lo que le dice a Ananías. Perdón, el versículo 14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo. Pablo tuvo que entender que a esa misma velocidad que iba en el caballo, iba camino al infierno. Pero mire lo que le dice a Ananías en el versículo 16. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermanos, en el nombre de Jesús los pecados de Saulo fueron lavados. En el nombre de Jesús los pecados de mi abuela fueron lavados. En el nombre de Jesús todo aquel que cree en Él, sus pecados son lavados y puede reconciliarse con Dios. Y eso, solo esa verdad es la que nos puede sostener en el ministerio y en la vida cristiana por 30, 40, 50, 60 años. Solo esa verdad, que en el nombre de Jesús los pecados son lavados. Hermanos, ¿cómo no vamos a seguir anunciando el evangelio a quienes tenemos a nuestro alrededor si Jesús ya ha lavado nuestros pecados? ¿Cómo no vamos a seguir plantando iglesias y proyectándonos a las misiones si Jesús es quien lava los pecados? ¿Cómo no vamos a vivir para la gloria de aquel que nos rescató de la muerte? Hermanos, el Señor ya nos lavó de pecados. ¿Por qué vamos a seguir con matrimonios que no le glorifican? ¿Por qué vamos a seguir ansiosos porque no tenemos el dinero para mañana? ¿Por qué vamos a seguir ansiosos si nuestra salud no funciona? Jesús ya lavó nuestros pecados y eso es suficiente para sostenernos. El Señor recompensa nuestro deseo de cumplir su comisión. Mire lo que dice el capítulo 23, versículo 11. Ahí en sus Biblias, creo que se nos va a aparecer en pantalla, pero mire el versículo 11 del capítulo 23, dice, bueno, este pasaje después lo veremos, pero a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo que: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has también de testificar en Roma. ¿Usted quiere llegar a Roma por predicar el evangelio? Yo se lo voy a conceder. Cristiano, ¿tú quieres predicar el evangelio en otro lugar? Pídeselo al Señor, Él te lo va a conceder. Déjenme terminar este sermón con dos ánimos particulares. Primero, quienes son jóvenes, ya sea en la fe o en edad,
Ustedes no pueden mirar hacia atrás y decir, ay, llevo 20 años adorando al Señor, es mentira. Lo que usted tiene que hacer en este momento es llenarse tanto del Evangelio para que de aquí a 20 años usted pueda decir eso. Es triste cuántos jóvenes se alejan del Señor justo en la edad universitaria, justo en los 20. Y sí, podemos echarle la culpa a la universidad, pero la verdad es que faltaban fundamentos. Querido adolescente, joven y joven en la fe, ármate con el Evangelio, o si no, en uno de esos obstáculos alguien te va a sacar de la carrera. Y mi segundo ánimo es para aquellos que todavía van en el caballo, no camino a Damasco, sino camino al infierno. Si usted todavía cree que es justo por sus buenas acciones, mire el testimonio de Pablo. El mensaje de Jesucristo para ti hoy es: tú no eres justo, necesitas a alguien que sea justo por ti y muera por ti. Y hoy es el día para que te arrepientas. Iglesia, sigan adelante con la antigua comisión de Jesús. Le ruego al Señor que lo que vimos del campesino indio que rompió la montaña por la mitad, que ese testimonio de perseverancia realmente sea pequeño en comparación con la perseverancia de esta iglesia. Le ruego al Señor que en 20 años nos veamos y sigamos adelante. Ustedes no saben a cuánta gente hace 15 años extraño porque abandonaron la fe. Y no he visto uno ni dos. Conozco aquí a varios, los primeros que me vienen a la mente son Cris y Caro, que nos hemos conocido por muchísimos años y por el camino hemos visto a muchos dejar la carrera. Hemos visto matrimonios descomponerse, hemos visto hijos irse de la casa en rebeldía. Iglesia, sigan adelante con la antigua comisión de Jesús. El Señor nos llamó a algo, perseveremos. Vimos los obstáculos, hay muchos obstáculos y tenemos que luchar contra todos ellos como lo hizo Pablo. No se dejaba matar de ninguna manera. ¿Cómo? Motivado por ese evangelio, motivado por el lavamiento de pecados en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor nos ayude a perseverar.